Ahora mismo, mientras lees esto, hay un objeto viajando por el espacio profundo que contiene tu cara, tu voz, tu ADN y la dirección exacta de tu casa. Y nadie te preguntó si estabas de acuerdo. Nadie firmó un consentimiento. Nadie hizo una votación. Un grupo de personas tomó esa decisión por toda la humanidad, la ejecutó, y el resultado lleva décadas alejándose de nosotros a una velocidad que ningún ser humano puede alcanzar. No hay forma de ir a buscarlo. No hay botón de deshacer. Lo que se envió para siempre. Y lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que cuando lo hicieron, lo celebraron. Hubo aplausos, hubo orgullo, hubo titulares, porque desde adentro, desde la perspectiva de quienes lo diseñaron, era un acto hermoso. Una cápsula con todo lo que somos, lanzada al universo como una botella al mar. Romántico, sí. Poético, también. Pero hay algo que esa imagen romántica no muestra, y es el otro lado de la botella. El lado donde alguien podría encontrarla. Yo entiendo el impulso, de verdad que sí. Hay algo profundamente humano en querer decir existimos, en querer dejar una huella más allá del tiempo. Pero hay una diferencia enorme entre dejar una huella y dar tu dirección completa a un universo del que no sabes absolutamente nada. Y esa diferencia es exactamente lo que nadie quiso ver con claridad en ese momento. Porque la emoción era demasiado grande, la idea demasiado bonita, y las preguntas incómodas podían esperar. El problema es que algunas preguntas no esperan. Algunas ya tienen consecuencias antes de que alguien se moleste en hacerlas. Si esto te está generando la misma sensación rara que a mí, quédate porque esto apenas empieza. Y si te parece importante que más personas conozcan este tema, dale like y suscríbete. De verdad ayuda muchísimo a que esta historia llegue más lejos. Ahora bien, para entender el peso real de todo esto, hay que ir un poco atrás, no mucho, pero sí lo suficiente para ver cómo una idea que empezó siendo completamente razonable, terminó convirtiéndose en algo que varios de los científicos más brillantes del mundo describirían después como un error sin precedentes. Dos sondas espaciales fueron lanzadas con una misión clara: explorar los planetas exteriores del sistema solar y continuar hacia el espacio interestelar. Eso en sí mismo ya era un logro enorme, un salto tecnológico que pocos países en el mundo podían siquiera imaginar en ese momento. Pero alguien, en algún punto del proceso, tuvo una idea adicional. ¿Y si aprovechamos este viaje para enviar un mensaje? No una señal técnica, no un pulso de radio, un mensaje real. Un objeto físico que cualquier forma de vida inteligente pudiera encontrar, examinar y entender. La idea tomó forma rápido, con un equipo liderado por uno de los divulgadores científicos más carismáticos de su época. Alguien que creía profundamente en la posibilidad de que no estuviéramos solos y que ese contacto, si algún día ocurría, sería algo maravilloso. Bajo esa visión se diseñó el disco. Un objeto recubierto de oro, construido para resistir el paso del tiempo en el espacio, grabado con todo lo que se consideró representativo de la humanidad. No era un experimento menor. Era, en palabras de quienes lo hicieron, el retrato más completo que nuestra especie había producido de sí misma. Y estaba a punto de salir disparado hacia lo desconocido. Lo que grabaron en ese disco no era un simple hola, era literalmente todo. Y cuando digo todo, no estoy exagerando para hacerlo más dramático. Estoy diciendo que alguien se sentó a pensar qué define a la humanidad y luego lo empaquetó en un objeto del tamaño de un plato. Sonidos del planeta, música de culturas de todos los rincones del mundo, imágenes del cuerpo humano, del ADN, de los paisajes, de los animales, de la comida, de cómo construimos nuestras casas, de cómo nos miramos entre nosotros. Saludos grabados en decenas de idiomas distintos, desde los más hablados hasta algunos que ya casi nadie usa. Era como si alguien hubiera querido asegurarse de que ninguna parte de nuestra existencia quedara fuera. Y hay algo en eso que todavía me genera una sensación extraña cuando lo pienso con calma. Porque si cierras los ojos e imaginas ese disco flotando en el silencio absoluto del espacio, con el sonido del viento grabado adentro, con el llanto de un bebé, con música que alguna vez hizo llorar a alguien en algún lugar del mundo, hay algo casi doloroso en esa imagen. Es la humanidad entera comprimida en un objeto que viaja solo, alejándose cada vez más, sin nadie que lo acompañe. Eso, de alguna forma, es hermoso. Pero lo hermoso y lo peligroso no siempre son cosas distintas.
Porque mientras ese disco contenía poesía, también contenía datos. Mientras transmitía emoción, también transmitía información. Y la información, dependiendo de quién la reciba, no es un regalo, es una ventaja. Una civilización que encontrara ese objeto tendría acceso instantáneo a nuestra biología, a nuestra cultura, a nuestras capacidades tecnológicas del momento en que fue creado, y a algo mucho más concreto que todo eso. Tendría acceso a una pregunta que todavía no hemos terminado de procesar del todo. ¿Cuánto de lo que pusimos ahí era realmente seguro compartir? Entonces llegamos al punto donde la historia cambia de tono por completo. Porque hasta aquí todo suena a un proyecto ambicioso con buenas intenciones. Pero hay un detalle dentro de ese disco que convierte toda esa poesía en algo mucho más serio. Dentro del objeto, junto a la música y los sonidos y las imágenes de nuestra vida cotidiana, había diagramas. No decorativos, no simbólicos. Diagramas científicos precisos que usaban objetos del universo como puntos de referencia para señalar la ubicación exacta de la Tierra. Estrellas que emiten señales únicas y constantes, como faros en el espacio que nunca se apagan. Cualquier civilización con el nivel tecnológico suficiente para encontrar ese disco y descifrarlo, tendría también el nivel suficiente para leer esos diagramas y trazar una ruta. O sea, no se envió solo un mensaje de existimos, se envió un mapa. Un mapa detallado, permanente, grabado en un material diseñado para no destruirse. Y eso no fue un accidente ni un descuido menor. Fue una decisión consciente, tomada por personas inteligentes que en ese momento estaban tan enfocadas en la belleza del gesto que no se detuvieron lo suficiente en sus consecuencias. Es como si alguien publicara en todos lados una foto de su casa con la dirección visible, convencido de que solo sus amigos la van a ver. El problema no es la intención, el problema es que no controlas quién más está mirando. El hombre que diseñó ese disco nunca perdió el sueño por lo que hizo. Y eso, curiosamente, es lo que más me inquieta de toda esta historia. Porque no era un irresponsable. Era uno de los comunicadores científicos más brillantes de su generación. Alguien capaz de explicar la vastedad del universo de una forma que te dejaba sin palabras. Lo escuchabas hablar y sentías que el cosmos era algo cercano, algo casi cálido. Y esa misma calidez fue la que guió cada decisión que tomó al construir ese disco. Él veía el proyecto como un acto de honestidad cósmica. Su argumento era simple. Si existimos, no tiene sentido escondernos. Si hay alguien ahí afuera, merece saber que no está solo. Y desde ese lugar, la decisión de incluir nuestra ubicación no era una imprudencia, era coherencia. Era decir, si vamos a presentarnos, presentémonos de verdad, no a medias, no con miedo, con todo. El problema es que esa lógica funciona perfectamente entre iguales. Funciona cuando dos personas se encuentran en un mismo nivel, con las mismas reglas, con las mismas posibilidades de salir bien o mal del encuentro. Pero el universo no es una sala de reuniones donde todos tienen la misma silla. Y el optimismo, cuando no contempla esa asimetría, deja de ser una virtud y se convierte en un punto ciego. Un punto ciego enorme, grabado en oro, viajando a miles de kilómetros por segundo hacia un destino que nadie puede predecir. Pero seamos honestos, en ese momento nadie quería escuchar eso. La idea era demasiado poderosa, demasiado inspiradora. Y las voces que intentaron plantear dudas fueron opacadas por el peso emocional del proyecto. Así funciona el entusiasmo colectivo. No necesita silenciar a nadie, solo necesita que la emoción sea suficientemente grande como para que las preguntas incómodas parezcan pequeñas. Y esas preguntas siguieron ahí, esperando, hasta que alguien con suficiente credibilidad decidió hacerlas en voz alta. Ese alguien no llegó con dudas vagas ni con teorías de ciencia ficción. Llegó con un argumento tan concreto y tan cercano que era imposible ignorarlo. No habló de alienígenas ni de naves espaciales. Habló de historia, de nuestra propia historia. Y dijo algo que todavía resuena con una claridad incómoda. Que el mayor error que podemos cometer al imaginar un contacto con una civilización más avanzada es asumir que va a terminar bien. Porque ya tenemos un ejemplo de cómo termina eso. Y ocurrió aquí, en este planeta, hace no tanto tiempo. El argumento era el siguiente. En algún punto de la historia humana, civilizaciones con tecnología, navegación y armamentos superiores llegaron a territorios donde vivían pueblos que no tenían forma de igualar ese poder. Y el encuentro no fue un intercambio pacífico. No hubo una conversación entre iguales donde cada parte expusiera sus intereses y llegaran a un acuerdo.
Lo que hubo fue una absorción violenta, una imposición total, una reconfiguración forzada de culturas enteras que en muchos casos no sobrevivieron como tales. Y eso no pasó porque los que llegaron fueran necesariamente crueles por naturaleza. Pasó porque la diferencia de poder era tan grande que el resultado casi no dependía de las intenciones. Cuando alguien puede hacer lo que quiere sin consecuencias, las intenciones se vuelven secundarias. Ahora traslada ese mismo esquema al espacio. Una civilización que lleva millones de años más de desarrollo que la nuestra, no sería un poco más poderosa, sería incomparablemente más poderosa. Y nosotros, con ese disco, no solo les dijimos que existimos, les dijimos exactamente dónde encontrarnos. Y esa combinación, existencia confirmada más ubicación precisa, es exactamente lo que cualquier civilización expansiva necesitaría para dar el siguiente paso, sea cual sea ese paso. Nosotros ni siquiera somos capaces de imaginar lo que podría encontrar ese disco, y eso debería asustarnos mucho más de lo que nos asusta. Porque cuando pensamos en vida inteligente fuera de la Tierra, casi todos caemos en el mismo error sin darnos cuenta. Imaginamos algo parecido a nosotros. 2 ojos, una cabeza, emociones reconocibles, una forma de comunicarse que podamos descifrar con tiempo y esfuerzo. Lo hemos visto en películas, en series, en libros, y esa imagen se instaló tan profundo que ya casi parece la versión por defecto de lo que podría existir ahí afuera. Pero eso no es ciencia, eso es proyección. Es nuestra mente tomando lo único que conoce y extrapolándolo hacia lo desconocido, porque no tiene otra herramienta disponible. Y el problema es que el universo no tiene ninguna obligación de parecerse a lo que podemos imaginar. Una civilización que lleva millones de años más de desarrollo que la nuestra no sería una versión mejorada de nosotros. Sería algo tan diferente en su forma de percibir, de pensar y de relacionarse con el entorno, que probablemente no reconoceríamos su inteligencia de inmediato si la tuviéramos frente a nosotros. Piénsalo así. Nosotros compartimos planeta con especies que llevan mucho más tiempo que nosotros en la Tierra, y aún así no logramos comunicarnos con ellas de forma real. No porque sean menos, sino porque la brecha entre sus formas de procesar el mundo y la nuestra es demasiado grande para cruzarla con facilidad. Ahora multiplica esa brecha por millones de años de evolución tecnológica, biológica y cognitiva en una dirección completamente distinta. El resultado no es algo que podamos anticipar, y cuando no puedes anticipar algo, tampoco puedes prepararte para enfrentarlo. Y aquí viene la parte que más me cuesta procesar cuando me siento a pensar en esto con calma. Que esa civilización, si existe y si alguna vez encuentra ese disco, sabría todo de nosotros antes de que nosotros supiéramos que existe. Conocería nuestra biología, conocería nuestra música, conocería nuestra ubicación, y nosotros no sabríamos absolutamente nada de ella. Ni su lenguaje, ni sus intenciones, ni su escala de valores, ni siquiera si tiene algo parecido a lo que nosotros llamamos valores. Ese desequilibrio de información es quizás el punto más frío de toda esta historia. Y se conecta directamente con algo que pocas veces se menciona cuando se habla del disco, que es la dimensión del tiempo en el universo. Porque hasta ahora hemos hablado de lo que el disco contiene y de lo que podría pasar si alguien lo encuentra. Pero hay una variable que cambia todo el escenario de una forma que resulta difícil de asimilar del todo. El universo tiene una antigüedad que ningún número logra transmitir bien cuando lo lees de corrido. Son miles de millones de años. Una cantidad de tiempo tan grande que nuestra historia como especie, toda ella, desde las primeras herramientas hasta los cohetes espaciales, representa una fracción tan pequeña que casi no tiene nombre. Y eso significa algo muy concreto para esta conversación. Significa que si la vida surgió en otro lugar antes que aquí, no lleva un poco más de ventaja que nosotros. Lleva una ventaja que no podemos medir con ninguna referencia que conozcamos. Nosotros llevamos apenas unos pocos miles de años construyendo civilización organizada. Y en ese tiempo pasamos de usar herramientas de piedra a lanzar objetos al espacio interestelar. Ese salto es enorme desde nuestra perspectiva, pero en la escala del universo es un instante. Ahora imagina una civilización que empezó ese mismo proceso mucho antes que nosotros y que nunca se detuvo. No décadas antes, no siglos antes, millones de años antes. Lo que esa civilización podría haber desarrollado en ese tiempo no tiene comparación posible con nada que conozcamos. Y nosotros, sin saberlo del todo, les enviamos una invitación. Si lees con frialdad todo lo que contiene ese disco,
sin la emoción del momento, sin el peso romántico del gesto, lo que ves no es un saludo, es un perfil completo, detallado y permanente de un planeta con todo lo que cualquier civilización expansiva podría necesitar saber antes de tomar una decisión. Agua líquida en abundancia, atmósfera estable, vida compleja y activa en múltiples formas, recursos biológicos, energéticos y minerales, y una especie inteligente que todavía no tiene la capacidad de salir de su propio sistema solar. Eso último es clave. Porque el disco también revela, sin querer, nuestro nivel tecnológico en el momento en que fue creado. Y ese nivel dice algo muy específico. Dice que somos una civilización joven, con recursos abundantes y con una capacidad de respuesta ante amenazas externas que es prácticamente nula a escala cósmica. Para una civilización avanzada que sepa leer esa información, la Tierra no sería un misterio. Sería una descripción clara de lo que hay aquí y de lo que no hay. Y esa combinación, recursos sí, resistencia no, es exactamente el tipo de perfil que no querrías que nadie encontrara si pudieras evitarlo. Nosotros mismos, como especie, lo hacemos constantemente con otras formas de vida. Llegamos a un territorio, evaluamos lo que hay, medimos la resistencia que podríamos encontrar y tomamos decisiones en función de eso. No siempre con mala intención, a veces simplemente porque podemos y porque los recursos están ahí. Y el resultado para las especies o ecosistemas que estaban en ese territorio rara vez es positivo. No porque seamos crueles por naturaleza, sino porque cuando el desequilibrio de poder es suficientemente grande, las consecuencias casi no dependen de las intenciones. Ahora pon la Tierra en el lugar de ese territorio y entiende que el disco ya está ahí afuera, con toda esa información, viajando sin parar. Y hablando de ese viaje, hay algo que pocas veces se menciona y que cambia la dimensión de todo esto de una forma que resulta difícil de sacudirse. El disco no es frágil. No es algo que vaya a desintegrarse en unos siglos, como le pasaría a cualquier material en la Tierra. Fue construido con una base de cobre recubierta de oro para evitar cualquier tipo de corrosión y protegida por una cubierta de aluminio. En el espacio, donde no hay humedad, no hay oxígeno y no hay los procesos químicos que destruyen las cosas aquí abajo, ese objeto puede mantenerse en condiciones durante un tiempo que supera cualquier escala que usemos normalmente. Estamos hablando de cientos de millones de años. Posiblemente más de 1.000 millones en las condiciones ideales. Eso significa que aunque hoy no haya nadie en ningún lugar del universo con la capacidad de encontrarlo, eso podría cambiar. El universo sigue moviéndose, las civilizaciones siguen desarrollándose y el disco sigue viajando. El tiempo aquí no juega a nuestro favor. Juega en una escala donde nuestras preocupaciones, nuestras guerras, nuestros logros y nuestras historias completas como especie cabrían en un instante tan pequeño que apenas tendría nombre. Y en ese contexto, la pregunta que queda flotando no es si el disco va a llegar a algún lugar. La pregunta es qué tan diferente sería el mundo si alguien hubiera tenido el valor de detenerse a tiempo y decir, espera, pensemos esto mejor antes de hacerlo. Porque la decisión se tomó rápido, con entusiasmo, con buenas intenciones y sin red de seguridad. Y una vez ejecutada, no hubo marcha atrás posible. El disco salió, y con él, todo lo que somos. La lección que me queda de todo esto no tiene que ver con la ciencia ni con el espacio. Tiene que ver con algo mucho más cotidiano y mucho más humano. Tiene que ver con lo que pasa cuando dejamos que la emoción de una idea ocupe el espacio que le corresponde a la precaución. Cuando algo parece tan hermoso, tan significativo, tan importante que las preguntas incómodas se sienten como un obstáculo en lugar de una parte necesaria del proceso. Ese es el momento más peligroso. No cuando alguien toma una decisión con malas intenciones, sino cuando alguien toma una decisión irreversible, convencido de que está haciendo lo correcto, sin detenerse a verificarlo con suficiente profundidad. El disco de oro es ese momento congelado para siempre. Un objeto que representa simultáneamente lo mejor de nuestra curiosidad y lo más vulnerable de nuestra ingenuidad. Y sigue ahí afuera, en este momento, mientras lees esto, mientras respiras, mientras el planeta gira, viajando, esperando, sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Y eso me lleva a preguntarte algo que quiero que respondas con honestidad en los comentarios. Si en este momento te dieran la opción de enviar un segundo mensaje al universo, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿lo enviarías o preferirías quedarte en silencio para siempre?
Cuéntame qué harías y por qué. Me interesa mucho leer tu respuesta. Y si esta historia te hizo pensar, si te generó esa sensación rara de no poder sacudirte del todo lo que acabas de escuchar, dale like y suscríbete al canal. Es la forma más directa de ayudar a que estas historias lleguen a más personas.